Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bueno, esta es la segunda jornada que tenemos del taller de sociedades, en donde Giselle Cano nos va a dar el tema de hoy, que es el funcionamiento orgánico, la estructura, las formas de liderar y adoptar decisiones sociales en la gerencia y en la reunión de socios. Reuniones a distancia y demás temas. Así que, bueno, Giselle, bienvenida y un gusto. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, así que muchas gracias a la facultad por generar este espacio, a Cristian Taliercio por convocarnos, por la confianza y la amplia colaboración para que salga todo de la mejor manera, antes y ahora mismo. Así que bueno, espero que sea lo que estaban esperando. Yo voy a comenzar a compartir pantalla, así podemos comenzar. ¿Están de acuerdo? Cualquier cosa, si no se ve o se ve ok, tendré que estar viéndose la primera pantalla. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Impecable. Bueno, entonces voy a dejar. Ahora sí. Bueno, entro directo al tema, así no perdemos más tiempo. Habíamos visto la semana pasada que bueno, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de tipo mixta, lo cual explica por qué consisten en este tipo cuestiones como la división del capital en acciones. Uy, hice lío acá, ¿no? A ver. Compartir pantalla. La contraseña. Este ratito. Este ratito número 36. Bien, ahí se ve. No sé si se ve la pantalla completa o se ve la pantalla chiquita. Bien, se ve la pantalla completa. Ahora sí, entonces. Les decía, justamente la SRL es un tipo entonces mixto. Eso explica por qué coexisten, por ejemplo, la división de capital en cuotas, delimitación de la responsabilidad, con la acción de exclusión de socios, por ejemplo, o el supuesto del otro voto que veremos más adelante en cuanto a la formación de mayoría. Es un tipo que, entre otras cuestiones, se caracteriza por la simplicidad en la administración, el control activo y directo por los socios y la ductilidad en la organización y funcionamiento, porque en principio hay un amplio margen a la autonomía de la voluntad al momento de la estructuración de este tipo societario. Entonces, veíamos que la persona jurídica entonces es una herramienta, un vehículo para la organización empresaria. Desde esta óptica, la sociedad es una disciplina, es el conjunto de normas que regulan la actuación de una pluralidad de personas, pero claro, es una entidad inmaterial, por lo tanto, requiere de la actuación de personas con capacidad de acción, de derecho, de ejercicio, de acción, de ejercicio, para llevar a la realidad esta actuación. Precisamente a tal fin es que internamente adopta una organización orgánica. Generalmente tendemos a imaginar al órgano como una cosa material. En realidad, la teoría del órgano o el órgano en sí mismo no es ni más ni menos que el trámite, el conjunto de pasos o formalidades previstas por el estatuto y la ley para formar esa voluntad social, o sea, la voluntad de la persona jurídica. Normalmente, la forma en la que esta la voluntad de los miembros se exterioriza suele ser a través del voto. De este modo, entonces, partimos de la actuación de los miembros de un individuo que, en la medida en que cumpla con esa secuencia o combinación de pasos preestablecidos legal y estatutariamente, en realidad estatutariamente y luego legalmente, en ese orden, se imputarán a la persona jurídica. Entonces, ¿cómo verifico yo si se actuó como órgano? ¿Cómo sé si ese acto se otorgó en el contexto del órgano o, bueno, si es imputable a la sociedad? En principio, voy a saber si esa actuación fue orgánica cuando pueda verificar a lo largo del transcurso a lo largo de los hechos,
que esa conducta cumplió con las formalidades del estatuto y de la ley. Para eso necesito, por supuesto, conocer el estatuto primero, conocer la ley y eventualmente tener conocimiento de las actas que se elaboraron para dejar constancia de eso, que vamos a ver más sobre el final de esta reunión. Pero claro, hay algún punto en el que digo, bueno, ¿yo cómo sé cuáles son las formalidades que se le exigen en cada caso? Bueno, para eso el principio de tipicidad nos aporta un punto de partida, porque sabiendo que estamos en el contexto de una SRL, vamos a saber cuáles son los órganos de la SRL. En principio vamos a encontrar la gerencia a cargo de la representación y administración social, la reunión de socios, a cargo del gobierno, de la sociedad, y la sindicatura a cargo de la fiscalización. Tengamos en cuenta que la sindicatura es obligatoria solamente en los casos en los cuales la SRL encuadra en lo previsto por el artículo 299, inciso segundo, en virtud de lo cual la mayoría de las sociedades que vemos en la práctica tienen gerencia y reunión de socios, estando lo que sería el control de la sociedad a cargo de los socios. Decíamos entonces que uno de los órganos es la reunión de socios, o el órgano de gobierno que está a cargo de la formación de la voluntad social. En principio, la ley da amplia autonomía para que los socios puedan organizar la forma de deliberar y formar acuerdos sociales. En concreto, el artículo 159 lo que prevé es que los socios van a determinar la forma en la que se van a organizar, y que en ausencia de previsión pueden adoptar la forma de consulta simultánea o de declaración escrita. La forma de reunión de socios es una forma similar a la de la asamblea, aunque vamos a ver que guarda varias más bien, diferencias. Entonces, las modalidades que habitualmente vemos en que se organiza la reunión de socios, vamos a decir que primero puede ser la que hayan previsto los socios. En este caso, cada sociedad, cada elenco de socios puede prever su propio, digamos, Frankenstein, hacer su órgano a medida, combinando lo que deseen, pero al momento de la constitución de la sociedad. Una vez que se elige esa conformación, que eso queda plasmado en el estatuto, en el contrato social, y es posteriormente inscrito, entonces esa es la forma en la cual se va a organizar este órgano. Ahora bien, suponemos que esto no es el caso, sino que estamos en una sociedad que o no tiene previsto o tiene previsto lo que es la reunión de socios. En estos casos, entonces tenemos la reunión de socios, que tiene una organización similar a la de las asambleas, exige convocatoria, deliberación, y es generalmente una de las prácticas que más vemos en la realidad en cuanto a formas de organización de este órgano. Después tenemos lo que es la consulta simultánea, se caracteriza porque no requiere una consulta, porque requiere de la consulta previa de la gerencia. Normalmente lo que vemos es que el gerente notifica por medio fehaciente a los socios de una consulta sobre uno o varios puntos en particular. Como esta notificación tiene que ser fehaciente, lo habitual es que lo hagan por carta documento. Se le cursa esta notificación a todos, y los socios tienen 10 días para notificar también por medio fehaciente o por cualquier medio, dice la ley, que garantice la autenticidad de la firma, a la sociedad el sentido de su voto. Una vez que venció el plazo, entonces el gerente lo que va a hacer es reunir todos los votos que tiene y emitir la resolución y dejar constancia en el acta pertinente de cuál fue el sentido de esa decisión. Y por último, tenemos lo que es la declaración escrita. A diferencia del caso de la consulta, no hace falta una notificación activa por parte de la gerencia, una consulta previa, sino que los socios directamente formulan una declaración escrita expresando el sentido de su voto, bueno, y si hubiera alguna particularidad adicional que quieran notificar. En estos casos, lo que vemos, no sé si por ahí hay algo en el chat, no sé si me perdí algo, por seguro se puso chiquito el Zoom y me quedó chiquito el chat, pero si me estoy perdiendo algo, por las dudas me avisan. Lo que vemos en la declaración escrita, lo habitual, es que el gerente abre un acta con los puntos que desea someter a conocimiento de la reunión de socios,
y lo deja el libro con el acta abierta en la sede social. De esta manera, a medida que los socios se van acercando a la sede social, van entonces completando en esa acta el sentido de su voto y demás cuestiones si quisieran informar. Una vez que todos los socios terminaron de manifestarse, o sea, todos votaron, independientemente del sentido, entonces ahí nuevamente el gerente recopila toda esa información y emite al final del acta, no emite, sino más bien hace un raconto de esto y deja constancia de cuál fue el sentido de esa decisión. ¿Se aprobó, no se aprobó, se hace esto o se hace aquello? Cabe destacar, es importante tener presente, que independientemente de la forma de organización que adopte la reunión de socios, todos se rigen por los mismos principios generales, que tienen que ver con el principio de mayoría. Recordemos que en la CCRL cada cuota da derecho a un voto y las decisiones se adoptan siempre por mayoría. Hay casos particulares que vamos a ver más adelante, pero el principio general siempre es la mayoría. Además, el deber de abstención. En la SRL aplica el deber de abstención de los socios cuando hubiera un interés contrario con el interés social, con lo cual el 248 se aplica íntegramente. Y por último, que el voto debe ser incondicionado, es decir, no puede estar sometido, tiene que ser puro y simple, no sometido a condición, y si eventualmente el socio lo hiciera de esta manera, bueno, se va a entender como que el voto en realidad es por la negativa. Ahora bien, vimos entonces estas formas en las que puede organizarse la reunión de socios. Entonces, pensando un poquito sobre el tema, digo, ¿se pueden combinar estas modalidades? Bueno, retomando algo de lo que hablábamos, dijimos que el principio es la autonomía de la voluntad y el momento en el que los socios tienen la posibilidad de elegir la forma de organizarlos al momento de la Constitución o luego a través de una reforma estatutaria, eventualmente, pero que una vez que se adopta ese sistema, ese es el sistema que debe aplicarse y al cual debe adaptarse toda la conducta de la reunión de socios, del cual no pueden apartarse. En caso de omisión contractual, o sea que el contrato social no diga nada de cómo se van a organizar, hay algunas discusiones en doctrina en cuanto a la aplicación supletoria de las normas de la Asamblea. ¿Por qué? Porque independientemente de que se apliquen o no, sabemos que ya para arrancar, tenemos varias adaptaciones necesarias que hay que hacer para adaptar la Asamblea al régimen de la SRL. En particular, en cuanto a la notificación de la convocatoria, porque en la SRL tendría que ser por medio fehaciente. En cuanto a la comunicación previa de asistencia, que es absolutamente innecesaria en la SRL, a la forma de registrar la asistencia, que en la SRL es a través de la firma del acta. Recordemos que en la SRL no hay libro de registro de asistencia, y por ende la constancia de la asistencia a la reunión de socios se da a través de la firma de esa acta. Y por último, el acta y la firma del acta. Entonces, en principio, hay quienes dicen, bueno, mira, hay que adaptarlo tanto al régimen de la Asamblea para que se pueda aplicar a la reunión de socios, que la verdad es que prácticamente que no se aplica. Al final no rescatamos nada, ninguna regla que nos sume para interpretar algún vacío o alguna situación no prevista. Hay otra parte de la doctrina que entiende que, bueno, que en realidad estas adaptaciones que hay que hacer no son suficientes como para entender que no se aplican de ninguna manera. Y bueno, habrá que ver en el caso concreto y de acuerdo a cuál es la posición en la que estamos de cara al asesoramiento del caso concreto, bueno, un poco qué es lo que más nos suma y cómo podemos planificar la estrategia concreta. Haciendo doble clic en lo que es la deliberación en la reunión de socios, elegí la reunión de socios porque es quizás una de las modalidades que más vemos en la práctica y que más pasos, o más, digamos, esta secuencia, esta combinación de pasos que tiene que ver con la actuación orgánica, más formalidades existen en la práctica. Los pasos, digamos, más importantes y esenciales a lo largo de esta deliberación para poder lograr un acto válido e imputable a la persona jurídica, podemos resumirlos de esta manera: en convocatoria, orden del día, deliberación, voto y acto. Cada uno de estos pasos hace a la conformación del acto jurídico societario y cada uno de estos pasos cumple una finalidad. Esta es la secuencia que se tiene que dar para que ese acto se pueda entender orgánico, y una vez que se haga, entonces la decisión de los miembros que integran la reunión de socios
va a poder imputarse a la persona jurídica. La convocatoria, naturalmente, la hace la gerencia. Debe convocar a los socios por medio fehaciente, normalmente es por carta documento, y debe indicar dentro de esa convocatoria los puntos del orden del día debidamente detallados, día, lugar y fecha, y demás cuestiones que tengan que ver con esa reunión de socios. Llegado el día, convocados los socios en el horario y lugar indicados, entonces toda la dinámica de ese acto se va a seguir por los puntos del orden del día. Vale decir que es el mapa de esa reunión para ese caso concreto. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, quiero cambiar el orden de los puntos del orden del día? Bueno, en tal caso, en principio, como este es el mapa, y es el mapa para el que fuimos convocados todos, y tiene una aplicación estricta, entonces lo que necesitaríamos para poder alterar ese orden es hacer una moción de orden, valga la redundancia, que se aprobara por mayoría de los socios. Si no se mocionara o no se lograra la aprobación por la mayoría, entonces no estaríamos en condiciones ni siquiera de cambiar el orden de los puntos del orden del día. Bueno, ni hablar con lo que tendría que ver con la incorporación de puntos que no estén específicamente previstos en ese orden del día. Tengamos en cuenta aquí que en principio no se podrían incorporar puntos adicionales a los que figuran en la convocatoria. Existe la excepción para el caso de tratamiento de responsabilidad de la gerencia, de los administradores y designación de administradores, pero en principio no podrían incorporarse puntos adicionales a los previstos en la convocatoria. Las mociones como tales en realidad no tienen una regulación en la ley. En principio podemos decir que son propuestas que se formulan durante la reunión, que no están incluidas en el orden del día, pero que se vinculan con cuestiones meramente de orden, no están vinculadas a las cuestiones de fondo a tratar en esta reunión, y son, digamos, meramente instrumentales. Una vez que tenemos definido entonces a qué nos convocan, digamos, qué podemos charlar, para qué, en qué orden, entonces pasamos a lo siguiente que tiene que ver con la deliberación. La deliberación no es ni más ni menos que la conversación, el ida y vuelta, probablemente en algunos casos la discusión, los puntos de vista, las opiniones de los socios emitidas al momento de tratar cada uno de esos puntos del orden del día, que son importantes porque dan sustento al voto que emite cada uno y que también deben estar reflejadas en las actas. Es importante que esto esté en las actas porque hay situaciones, por ejemplo, vinculadas a cuestiones de interés contrario o de responsabilidad de los gerentes, en los cuales lo que hayan manifestado a lo largo de la deliberación puede ser relevante con posterioridad. Luego tenemos lo que tiene que ver con el voto. Cada punto del orden del día debe estar sometido a voto. No podemos someter todos los puntos del orden del día a un único voto, sino que cada punto del orden del día se va a tratar en el orden previsto y además cada uno de esos puntos se va a votar de manera individual. Y una vez que se logra que se tiene el resultado, se va a dejar constancia de la resolución adoptada para ese punto. Por ejemplo, el punto del orden del día es aprobar la contratación de un abogado para representarlos en determinado juicio. Se somete a votación, 3 socios votan a favor y 1 votó en contra. Por mayoría se resuelve la aprobación de ese punto y por lo tanto se resuelve la designación de ese profesional como representante en determinado juicio. Por eso pongo como final el acta. En realidad el acta se desarrolla a lo largo de todo el acto, no es que al final únicamente una persona se sienta a escribir, sino que idealmente desde el momento de la constitución y a lo largo de todo el desarrollo va a haber alguna persona que va a estar tomando nota de todo esto. Normalmente, bueno, lo hace el gerente, eventualmente las partes pueden, y muchas veces lo hacen, asistir también con la asistencia de un escribano para dejar, a través de un acta de constatación, dejar constancia de todo lo ocurrido en ese evento. Sabemos entonces más o menos cómo es el orden de estas reuniones de socios. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con cómo adoptar las decisiones dentro de este orden, o sea, cuáles son las mayorías. Yo sé que tengo que hacer todo esto, pero
¿Cómo sé si tengo la cantidad que necesito de socios o de votos para poder adoptar esa decisión y para poder imponerla? En principio, la ley lo que determina es que en caso de omisión o ausencia de previsión estatutaria, son las 3/4 partes del capital social, la mayoría que necesito de votos, para poder hacer modificaciones a ese contrato social. Incluimos dentro de opciones de modificación de contrato social, por ejemplo, la transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, transferencia de domicilio al extranjero, cambio del objeto, cualquier modificación que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios. Como decía el doctor Taliercio la semana pasada, el aumento de capital. Este tipo de decisiones son todas decisiones que requieren de este tipo de mayoría. Como vemos, lo primero que dice el artículo es en ausencia de previsión, con lo cual los socios, al momento de constituir la sociedad o luego precisamente modificando el contrato, podrían prever una mayoría diferente siempre que esa mayoría sea implique la mitad más uno o más de la mitad del capital social. En particular, este artículo continúa su redacción y nos dice que cuando un solo socio representara el voto mayoritario, entonces se va a necesitar, además del voto de otro, por supuesto, para implementar una modificación al contrato social. Es interesante esta cuestión porque, bueno, yo acá hice el gráfico como me lo imaginaba en mi mente, no necesariamente existe una paridad entre la cantidad de socios y la participación social de cada uno de ellos. Puede darse el supuesto de que en una sociedad de 2 socios uno tenga por hipótesis el 75% y el otro el 25%, o podría ser que en una sociedad de 4 socios haya 3 que en conjunto tengan un 25% y que uno solo por sí mismo tenga el 75%, para mantener siempre la misma proporción en este ejemplo. Entonces, acá lo que nos dice la ley es que en estos casos, en los que, por ejemplo, el socio de color naranja quisiera imponer una reforma al estatuto, necesitaría por lo menos el voto de otro socio para poder tomar esa decisión. En lo único que está de acuerdo la doctrina en esto es en que es bastante mala la redacción del artículo y que da lugar a varias interpretaciones. En principio hay varias vertientes sobre esto, varios análisis que se han hecho sobre este punto. Tenemos, por ejemplo, a Vítolo, que entiende que este artículo aplica solamente para sociedades de 2 socios y que además lo que exige la ley no es que voten en el mismo sentido. Lo que exige es que voten, que ejerza el derecho de voto, que esté presente y vote, no necesariamente en favor de esa posición que pretende imponer el mayoritario. Tenemos también posturas como la de Nissen, en las que entiende que en las sociedades de 2 socios implicaría la unanimidad, y critica la postura de Vítolo porque dice, bueno, con la postura de Vítolo sería tan fácil como que este socio minoritario no se presente a la reunión de socios para truncar definitivamente la formación de la voluntad social. Claramente este no habría sido el espíritu del legislador en su momento cuando tuvo en mente la incorporación de este voto adicional. Hay otra postura un poco más, digamos, interpretativo, creativa de la norma, que es la de Pollard, en la cual se caracteriza por ser el único que entiende que no rige para supuestos de 2 socios, y él lo que interpreta es que llega a esta conclusión porque dice, miren, la ley dice de otro socio, no del otro socio, por lo cual estaría hablando de sociedades en las que hubiera por lo menos más de 2 socios. En definitiva, más allá de estas divisiones, lo importante que, en mi opinión, de este asunto es darnos cuenta que tiene que ver con una atenuación del principio capitalista. Esto es uno de los elementos justamente que nos demuestran que es una sociedad de tipo mixto, y que, bueno, tendremos que evaluar en el caso concreto, de acuerdo en qué posición estamos, cómo va a ser la manera o cuál va a ser la estrategia para sustentar una decisión en uno o en otro sentido, cómo fortalecer el acta en caso de que estemos en un lado o en el otro, o qué tenemos que dejar asentado eventualmente en ese acto, si estamos, por ejemplo, por el minoritario o por el mayoritario, para eventualmente después continuar con una acción judicial.
Se da con respecto más que nada a las cuestiones de modificación de estatuto una particularidad en las CSRL con lo que son los pactos de unanimidad. O sea, prever que para determinadas cuestiones sea necesario el voto unánime de todos los socios. En estos casos, mayoritariamente se admite para la SRL la implementación de pactos de unanimidad, siempre que esta no sea genérica, sino que se determine de manera precisa en el estatuto cuáles van a ser los casos concretos para los cuales se va a requerir unanimidad. Y de hecho, es bastante frecuente ver estatutos en los cuales se prevén, por lo menos en algunas situaciones, condiciones de unanimidad. Ahora sí, pasamos entonces a lo que son las decisiones o la formación de mayoría en los casos en los que no hay una modificación del contrato social, que vale decir es todo lo demás que no implique modificar el estatuto. En principio, acá la ley lo que nos da es, otra vez, primero la autonomía de la voluntad, y nos dice, bueno, en ausencia de previsión, va a ser la mayoría del capital presente o partícipe. O sea, mayoría simple. La moción que logre mayor cantidad de votos va a ser la que se implemente o la que forme la resolución. Dentro de estos casos o supuestos de decisiones que no modifican el contrato, podemos encontrar la designación y renovación de gerentes o síndicos, la aprobación de estados contables, toda resolución que no modifique el contrato, pero que exceda quizás la administración ordinaria de la gerencia y que por lo tanto sea sometida a la reunión de socios. Y un caso que van a ver más adelante en la charla con la doctora Mariani, que es lo relativo a la cesión de cuotas. Porque bueno, hay una cuestión acá de si hay o no hay una modificación de estatuto, no se los quiero spoilear, así que lo van a ver más adelante, pero es un tema interesante para tener en cuenta en cuanto a cuál es la mayoría necesaria para la aprobación en tal supuesto. Una de las cuestiones que es importante tener en cuenta al momento de pensar en la reunión de socios tiene que ver con esto del interés contrario. Decíamos que uno de los principios generales, indistintamente de cómo se organice la reunión de socios, es la previsión del 248. O sea, cuando para una operación determinada, por cuenta propia o ajena, el socio tenga un interés contrario al interés social. En estos supuestos, bueno, y que con ese voto hubiera participado o hubiera hecho alguna diferencia a los efectos de formar la mayoría. O sea, esto del test de resistencia, es decir, si yo saco este voto de esta base de cálculo, ¿hay alguna diferencia? ¿O la decisión se hubiera tomado igual? Porque si la decisión se hubiera tomado igual, bueno, medio que no hace mucha diferencia. Ahora, si con mi voto en interés contrario, entonces favorecí o permití que se tomara una decisión que de otro modo no se hubiera logrado obtener, entonces ahí sí se torna efectivo el régimen del artículo 248. Y además, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, y acreditado todo este contexto, entonces sería viable también una acción de exclusión de socios. Por eso me parece que es un tema importante para charlar en el contexto de la SRL, porque si uno estuviera, por ejemplo, como socio en una reunión de socios de este tipo, son temas que son importantes que quedan en el acta, porque después me pueden ayudar o me pueden motivar, no motivar, pero sí me van a poder ayudar a una acción, por ejemplo, de judicial de exclusión de socios. Ni hablar si hay un escribano, ¿no? Importantísimo que el escribano deje constancia de todo esto. Y una situación que se da con mucha frecuencia en las sociedades locales, las sociedades cerradas, es que los socios además sean gerentes. Todos o algunos, si bien no es necesario ser socio para ser gerente, la realidad es que se ve con mucha frecuencia que los gerentes son precisamente también socios en la misma sociedad que administran. En estos casos, entonces, la particularidad que tenemos que evaluar es que a todas las responsabilidades e impedimentos que le impone la ley al régimen de los administradores, se le va a sumar no esta imposibilidad, sino esta limitación del artículo 248. Entonces, el socio gerente ya por el solo hecho de ser administrador, bueno, se encuentra excluido, por ejemplo, de votar en decisiones que verden sobre su propia aprobación, o sea, la aprobación de su gestión, su responsabilidad o su remoción. Ahora, ¿qué pasa para el voto tendiente a designarlo? Porque como él es socio también,
va a integrar esa reunión de socios en la cual se va a designar a los administradores. Bueno, en este caso él puede votar, o sea que él puede votarse a sí mismo para designarse como gerente. Lo que no va a poder es, una vez que esté investido de esa función y que aceptó ese cargo, votar para aprobar su administración, para aprobar contratos con él, y entre él y la sociedad, por ejemplo, una vez que él ya sea administrador, y demás cuestiones que ya están previstas en la ley que tienen que ver con esta incompatibilidad de funciones. Además de esto, bueno, como siempre, en el régimen de la SRL, la autonomía de la voluntad, el estatuto puede prever un régimen de mayorías diferentes siempre que se respete el piso legal que ya vimos. Pasamos entonces ahora sí al otro órgano de la sociedad de responsabilidad limitada, que es el órgano de administración y representación. La gerencia es un órgano necesario y permanente de la sociedad de responsabilidad limitada, que responde al mismo principio o a la misma regla que los restantes órganos de administración de toda la Ley General de Sociedades. Esto es que a mayor libertad en la administración, hay mayor responsabilidad de los socios. ¿Qué significa? ¿O por qué es importante, más bien, tenerlo en cuenta en este caso? Bueno, sabemos que la SRL tiene un sistema de responsabilidad limitada para los socios. Por lo cual, hablamos de una responsabilidad limitada, hablamos, por ende, de una menor libertad en la administración de esos gerentes. O sea, va a tener una libertad acotada a lo previsto en el estatuto y en la ley, va a tener una formalidad quizás un poco más evolucionada, más compleja que en otro tipo de sociedades, y va a tener un régimen de funcionamiento un poco más rígido que el de las sociedades de personas, como la colectiva, por ejemplo, u otros casos. En el caso del administrador o de los gerentes de la SRL, tenemos como principio general que le caben los deberes del artículo 59. Sabemos lealtad y diligencia de buen hombre de negocios. Esto lo que le da es un margen de discrecionalidad al gerente para que él pueda elegir de entre las opciones razonables que se le presenten en esa circunstancia, la que entienda más adecuada. Sin embargo, tiene una previsión de realizar actos en competencia de la sociedad, para lo cual eventualmente necesitaría autorización de la reunión de socios. Tiene que notificar la voluntad de ceder las cuotas si existieran cláusulas limitativas a esa transferencia en el estatuto, y tiene que llevar a cabo y gestionar los mecanismos de consulta simultánea o declaración escrita en el caso de que correspondan en el supuesto concreto, que son todas previsiones específicas de la sociedad de responsabilidad limitada. En principio, la designación de los gerentes está a cargo de la reunión de socios. Como veíamos antes, no es una modificación del estatuto. Si bien el órgano gerencia tiene que estar precisamente determinado con atribuciones, funciones y demás en el estatuto, la identidad de las personas que van a componer ese órgano no es necesaria, incluso ni siquiera en el estatuto al momento de la constitución. Es recomendable, pero eventualmente no es lo obligatorio. Lo que tiene que estar es el régimen del órgano. Por ende, la designación y modificación de la gerencia no implica una reforma en el estatuto. La mayoría entonces es una mayoría simple, como habíamos visto antes, salvo que se prevea algo diferente. Y este régimen se excluye solamente en los casos en los que la designación de ese gerente haya sido determinada al momento de la constitución de la sociedad como condición de la constitución de la sociedad. Recordemos que la sociedad, que la SRL es de tipo mixta y guarda elementos todavía de la sociedad de personas. Por eso hay situaciones en las que quizás la designación de, por ejemplo, Cristian Tarioso como gerente de la sociedad de responsabilidad limitada es entonces una condición necesaria para la constitución de esa sociedad. Eventualmente ahí sí, esto por supuesto que requiere de previsión estatutaria, y ahí sí, para modificar esa designación, esa gerencia, voy a necesitar justa causa, decisión judicial, y por supuesto una vez que lo haga, eso le va a dar derecho de receso a los socios disconformes. Otra particularidad de la gerencia tiene que ver con el plazo.
A diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre en la sociedad anónima, los plazos de la gerencia el funcionamiento, ¿no?, de la gerencia pueden ser determinados o indeterminados, esto lo va a determinar el estatuto, y además estos cargos pueden ser reelegidos de manera indefinida. En ambos casos siempre son designaciones que se registran en el registro pertinente. En Provincia de Buenos Aires sería la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y por último, ya volviendo un poquito sobre el tema de la remoción, en cualquier momento, por decisión de la mayoría simple, y sin invocación de causa, los gerentes pueden ser removidos, excepto cuando fuera condición esencial, como vimos hace un momento, para la conformación de esa sociedad. Es importante dentro de la conformación de la gerencia, al momento, sobre todo en la práctica, para entender qué tiene que pasar, qué le tengo que pedir a la sociedad, o qué me pueden pedir terceros si yo estoy por el lado de la sociedad, cómo está conformada esa gerencia. En principio puede adoptar 4 formas básicas, que puede ser individual, plural y distinta, plural conjunta, plural colegiada. En cualquier caso, indistintamente de estos supuestos, sea individual o plural, y en sus variantes, la gerencia va a tener a cargo siempre los actos de dirección, esencialmente internos, los actos de administración, antiguamente vinculados a los actos de comercio, como conservar, cuidar, mantener, custodiar, incrementar el patrimonio social, y los actos de disposición en la medida que correspondan y con los alcances que correspondan en cada caso. La gerencia individual se caracteriza porque una sola persona ejerce de manera íntegra la representación orgánica, o sea, unifica en el mismo sujeto la administración y la representación. Yo voy a ver entonces en el estatuto una gerencia que va a figurar en la cláusula pertinente como individual, y cuando el acto jurídico sea producido, sea emitido desde la sociedad, voy a ver que va a estar firmado por, como yo puse acá en el ejemplo, Juan Pérez, socio gerente. Entonces yo ahí puedo validar, puedo ver que el acto es orgánico, que la firma está imputada a la sociedad, y con la firma de esa sola persona, entonces ese acto es válido y es imputable a la persona jurídica con la cual, en este caso, yo querría contratar. Después tenemos a todas las variantes dentro de lo que es la gerencia plural. En la opción de administración indistinta, la firma de uno solo de los gerentes alcanzaría para obligar a la sociedad, para celebrar válidamente cualquier contrato, incluso para designar apoderados, por ejemplo, para la representación en una actuación judicial. Si el contrato social no es claro, y vemos que la gerencia es plural y no aclara si es indistinta, si es conjunta, en principio se entiende que es la administración indistinta. Y acá vamos a ver, como en el supuesto anterior, que con la firma de uno solo de estos gerentes, el acto va a ser válido y yo puedo estar del otro lado del mostrador tranquilo de que ese acto se va a imputar a la sociedad. El otro supuesto que tenemos para analizar es el de la gerencia plural conjunta. En este caso, para obligar a la sociedad va a ser necesaria la actuación de todos los gerentes. Si hay 2 gerentes, yo necesito la firma de los 2. Y la omisión o el incumplimiento de esto probablemente va a implicar que ese acto no se pueda imputar a la sociedad. Prevé este caso en particular el artículo 58, que en el segundo párrafo determina de manera concreta que aún en infracción a la organización plural, solamente se va a poder imputar a la sociedad aquellos actos que consistan en obligaciones contraídas mediante títulos valores, contratos entre ausentes de adhesión o concluidas mediante formulario. O bien que, bueno, como siempre, que el tercero tuviera conocimiento de que se está rompiendo esa regla de pluralidad que rige para esa sociedad, ¿no? En los demás casos, en honor a la celeridad del comercio y demás, podría imputarse válidamente a la sociedad el acto de infracción a esta actuación conjunta solamente en estos supuestos previstos por el artículo 58, segundo párrafo, que los repito por las dudas, más allá de que están en el artículo, que son básicamente títulos valores, contratos entre ausentes, contratos de adhesión o contratos concluidos mediante formulario. Hoy en día hay montones de estos ejemplos en los que, bueno, contratos de adhesión,
contratos por medios electrónicos y demás que se celebran con muchísima frecuencia y que podrían eventualmente quedar afectados en este supuesto. Y por último, tenemos la versión más compleja de organización interna de la gerencia, que es la colegiada. En estos casos, digamos, no es lo mismo dos personas haciendo actividades iguales que dos personas haciendo la misma actividad. Acá lo que tenemos es una pluralidad de personas que actúan conjuntamente, que deciden por mayoría, y que la decisión adoptada por esa mayoría es obligatoria, digamos, para todos los integrantes, incluso los que votaron en contra, y que por ende se entiende imputada al órgano y naturalmente a la sociedad que representa. En estos casos funciona de manera análoga al régimen de directorio de las sociedades anónimas, por lo cual dentro de la gerencia van a tener que designar a una persona que actúe como presidente, que va a representar externamente a la sociedad, y el resto de los integrantes van a actuar como administradores. Vale decir que este es el único supuesto en el cual se desdobla la representación y la administración dentro de la SRL. Veíamos hace un ratito que, bueno, que hay determinadas cuestiones que la gerencia puede hacer por sí misma y hay otras que podrían llegar a necesitar autorización de la reunión de socios. Por ejemplo, en supuestos de disposición a título gratuito, contratos entre la sociedad y los administradores, contratos entre la sociedad y los socios, actos de disposición del patrimonio social o actos en exceso del objeto social. Son todos supuestos en los que, aún cuando pudieran estar incluidos dentro de las facultades de la gerencia, es posible que requieran la autorización de la reunión de socios. Por ejemplo, si la gerencia quisiera alquilar a 30 años un predio, o quisiera vender el establecimiento más importante que tiene o que administra, o quisiera constituir una hipoteca sobre los bienes más importantes que tiene, o sobre una gran cantidad de ellos, o quisiera hacerlo sin un motivo fundado, sin un destino previsto para los fondos que se lograrían a través de esa hipoteca, por ejemplo. Son todos supuestos en los cuales tenemos que tener en cuenta esta situación, no solamente para dotar para hacer eficiente ese acto, hacerlo lo más robusto posible, sino también porque es muy probable que el tercero nos pida algún acto de este tipo. Por ejemplo, que el banco nos pida el acta de ratificación o de aprobación de la reunión de socios, o que un tercero contratante, sobre todo si tiene posición dominante, me exija determinada conformidad por parte de la reunión de socios. Entonces son situaciones en las que esto se puede dar y tenemos que tenerlo previsto, o sería ideal tenerlo previsto de antemano. Ahora sí, ya, digamos, cerrando un poco todo el tema, vamos a lo que serían las actas, que básicamente es la instrumentación de estos actos, ¿no? A veces pasan un poco desapercibidas y la dejamos en segundo plano, pero la realidad es que son una herramienta fundamental, sobre todo en el derecho societario. Yo arranco con esta reflexión de si las historias las narran los vencedores, no para reflexionarla ahora en este momento, sí, pero sí para que ustedes se queden pensando, sobre todo para aquellos casos en los que les toque estar en el rol del minoritario. Sobre el tema particular de las actas, han corrido ríos de tinta sobre los efectos, si son ad probatenem, ad solemnitatem. Tenemos juristas como Alterín, que nos dice que es esencial, que no se puede suplir ni siquiera por decisión judicial, y que para él, si no está el acta, la asamblea o la reunión directamente es inexistente. Y tenemos otras posturas que son un poco más instrumentalistas y dicen, bueno, la realidad es que el acta es solamente la instrumentación del acto, pero el acto como sí, o como tal, existe independientemente de que esté o no esté el acta. Lo que voy a tener es una dificultad después de probarlo, ¿no? De probar lo que pasó, de probar la realización de ese acto. En definitiva, lo relevante de las actas es que prácticamente en algún punto se terminan confundiendo, son objeto y fin. En los hechos no dejan de ser la redacción, la relación, la narración escrita de las deliberaciones, de todo lo que ocurrió en esta situación, que puede ser la reunión de socios o puede ser la gerencia,
En definitiva, siempre va a tener como finalidad conservar, perpetuar y hacer conocer todo lo que ocurrió en esa reunión o de socios o de gerencia. Es importante porque a través de ellas podemos conocer las deliberaciones que precedieron al acuerdo, podemos conocer el sentido de los votos, podemos dejar instrumentados los actos orgánicos, y esto nos va a servir después para eventualmente, por ejemplo, iniciar las acciones que necesitemos, acreditar lo que ocurrió en cada uno de esos actos. Yo me hice este resumen que me pareció claro, ustedes verán si les resulta cómodo a ustedes también. En concreto, las actas nos sirven para realizar por lo menos estos 3 controles. Control de legalidad, para verificar si el acto se ajusta a las prescripciones legales estatutarias, y actuó dentro de esos límites, cuestiones como quórum, si correspondiera, frecuencia, disidencias, oposiciones, asistencia, el interés y la dedicación que le dio cada integrante a cada una de las gestiones o la gestión que estaba desarrollando. Todo eso lo vamos a poder verificar y controlar a través del acta. Además, vamos a poder hacer un control de atribuciones. Esto de, bueno, ¿el órgano puede celebrar legítima y válidamente este acto? ¿El gerente puede alquilar a 30 años este lote? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Había un acta de reunión de socios? Esto, en gran medida, lo vamos a poder verificar a través de las actas, y como digo, indistintamente de los órganos, ¿no? Porque, bueno, aplica tanto para la reunión de socios como para la gerencia. Y por último, lo que tiene que ver con el control de diligencia. Se cumplió, por ejemplo, con la exclusión del voto del socio en caso de interés contrario. Se cumplió con el deber de lealtad del administrador. Todas estas son cuestiones que deberían quedar plasmadas en el acta y que a mí me van a permitir después, a lo largo del tiempo, ejercer las acciones y los derechos que me correspondan, y también probar y acreditar el cumplimiento de toda esta cantidad de extremos que exige la actuación orgánica. Por ejemplo, si voy a un banco y tengo que pedir un crédito, o incluso a veces para el mantenimiento del descubierto de la cuenta corriente, acompañar, por ejemplo, el acta de aprobación de estados contables, y cuando hay situaciones en particular, acompañar el acta de la gerencia que corresponda, y esas son efectos con terceros que ahora vamos a ver, pero que son terceros que nos están requiriendo documentación interna, societaria, y que es fundamental que nosotros lo tengamos ordenados, en tiempo y forma, para justamente poder cumplir y para favorecer y permitir la dinámica societaria. En definitiva, entonces, la esencia de las actas es la de instrumento privado. Como decía justito recién, produce efectos entre los administradores, entre estos y la sociedad, entre los socios y la sociedad, y también entre la sociedad y los terceros. Las partes de este acto normalmente son los miembros del órgano, los asistentes, y las formalidades que se le aplican, bueno, antiguamente se decía la de los libros de comercio, ahora quizás tenemos que reformular un poco, pero bueno, en definitiva siguen siendo libros foliados, rubricados, en el caso de la provincia de Buenos Aires, rubricados por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y en principio la ley habla de que son obligatorios para los órganos colegiados, los libros, ¿no? Hablando específicamente de los libros. Con lo cual podría dar el libro obligatorio por esencia en las sociedades de responsabilidad limitada, el libro de actas de reunión de socios, y podría haber un libro de actas de gerencia de acuerdo a la conformación de esa gerencia. Si es individual, normalmente no encontramos, y en principio podría no haber obligación legal, porque justamente la Ley General de Sociedades habla de que es obligatoria solamente en los órganos colegiados. Cuando estamos en la labor de redactar las actas, de analizar actas, podemos evaluar dentro de la parte formal, de la parte externa del acta, una serie de elementos que tienen que darse, que los vamos a ver normalmente más o menos en el mismo orden, y que tienen que ver con la individualización del acta. Básicamente es ponerle el número y que, bueno, que coincida con los datos que la preceden, con las actas anteriores. Tengamos en cuenta que el libro está rubricado y foliado además. Por ejemplo, acta número 14 de reunión de socios. Se supone que antes está la 13, la que sigue va a ser la 15. Tengo que datar ese acto, poner con precisión fecha, lugar y hora. Nuevamente el lugar va a ser la sede social,
y si no lo fuera, habrá que, bueno, deberá constar en la convocatoria y habrá que dejar constancia de por qué se modificó el lugar de la reunión. Voy a dejar constancia de la asistencia, esto es, quiénes son los socios que se presentan o los gerentes que están presentes en este acto, en qué rol lo están haciendo, cuánta es la cantidad, cuál es su porcentaje, si fueron los socios, cuál es el porcentaje o la participación social que tienen. Luego vamos a encontrar lo que es la transcripción de la deliberación. Normalmente, bueno, le mandamos con el doctor Taliercio unos modelos de acta, donde, bueno, hay una que es bastante más compleja que la otra, en la que justamente se ve esto de cómo se da tratamiento, cómo se interponen las mociones, y cómo a cada punto del orden del día le corresponde la deliberación de ese punto del orden del día, y al final la votación, la votación primero, el sentido de los votos que emitió cada socio, y finalmente la resolución. Por mayoría se resuelve por la afirmativa, por ejemplo. Y al final de este acto se va a cerrar este acto societario con la firma de todos los asistentes. Insisto, como en las sociedades de responsabilidad limitada no tenemos libros de registro de asistencia, entonces la única constancia que tenemos de que los socios estuvieron es la firma en las actas. Esto es súper importante, por ejemplo, para después registrarla en el registro, por ejemplo, jurídicas, porque una de las cuestiones que plantea, uno de los requisitos que ustedes ingresan es justificación del quórum, justificación de la asistencia. Como no tenemos otro elemento para probar quiénes estuvieron presentes, necesitamos de manera imprescindible que ellos hayan firmado ese acto para poder dejar constancia justamente de su presencia. Algo que, ya un poquito cerrando este punto, me parece que es muy importante en la práctica, tiene que ver con los efectos intrasocietarios y extrasocietarios de las actas. Porque si bien son libros que lleva la sociedad, normalmente a cargo del gerente, son instrumentos que surten efectos, como veíamos hace un ratito, intra y extrasocietariamente. O sea, es muy importante que yo tenga esas actas, que tenga conocimiento, que tenga acceso, incluso, por ejemplo, si fuera minoritario, a esos libros de actas, porque a mí me van a permitir, por ejemplo, iniciar acciones de responsabilidad, me van a permitir impugnar estas resoluciones, me van a permitir pedir suspensiones, o si no estoy en el caso de un escenario conflictivo, sino que solamente estamos hablando de gestión, son los instrumentos que voy a necesitar para acreditar internamente, por ejemplo, que se cumplió con la autorización o la aprobación para la cesión de cuotas, que se designó a determinado socio como gerente, que se adoptó se aprobó la inversión en determinada cuestión. Entonces son todos temas que es fundamental internamente entre socio y socio, entre socio y administración y entre socio y sociedad, que yo tenga en debida forma estas actas. Y por otro lado, son muy importantes a nivel extrasocietario. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, estas actas me las van a pedir en un montón de lugares. Está bien que me las pidan y yo tengo que saber que me las van a solicitar, por ejemplo, para acreditar que el nombramiento del gerente está vigente, para acreditar que lo que se está queriendo desarrollar está dentro del objeto social, para conocer cuál es la identidad de los socios, e incluso en muchos supuestos me pueden servir para la ejecución de determinados acuerdos parasocietarios, suponiendo que existieran. Normalmente los que más cantidad de actas piden, además de jurídicas, son los bancos, que justamente son muy minuciosos en estos actos y en la acreditación de cada uno de estos puntos para tener, bueno, para poder tener por acreditada la actuación societaria, ¿no? Pero en cuestiones mucho más simples que nos pasan en el día a día, si queremos venderle algo a una sociedad o tenemos que alquilarle algo a la sociedad, por ejemplo, bueno, tenemos que saber quién es el gerente. ¿Realmente obliga a la sociedad a la firma de esta persona? ¿Tiene facultades para hacerlo? ¿Puede hacerlo? Bueno, son todas cuestiones que imprescindiblemente nos van a exigir de conocer el estatuto y las actas para que podamos, como mínimo, emitir una opinión legal formada para el caso concreto.
Y lo último que quiero compartir con ustedes, y que cierra un poquito este tema, algo ya lo hemos ido mencionando, pero me parece importante puntualizarlo, es que las actas no solamente que son importantes intra y extrasocietarias en lo que es la dinámica diaria, sino que además hay una obligación de registración en muchos de estos supuestos que me exigen de manera imprescindible tener esta documentación. Todo lo que sean modificaciones estatutarias, resoluciones que impliquen reforma estatutaria de alguna manera, las transferencias de cuotas, la designación y renovación de administradores, la asignación de funciones de los gerentes. Si por ejemplo tuviéramos una gerencia plural y queremos asignar funciones diferenciadas a cada uno de ellos, y que uno se ocupe de la parte técnica y otro de la parte legal y otro del marketing, bueno, son todas cuestiones que se van a decidir en la asamblea, que tienen que constar en el acta, pero que además yo tengo que registrar. Entonces, esa acta que yo voy a elaborar tiene que cumplir con todas las formalidades, porque después va a pasar por el filtro del organismo de Contralor. Bueno, y esto aplica también, además de esta pequeña lista que armamos, para los demás casos previstos en la Ley General de Sociedades o en la reglamentación de jurídicas, que en cualquier caso pueden consultar, es muy completa, y bueno, siempre aporta alguna información relevante para estos temas. Y además pueden consultar con la asistente legal, que bueno, ahora con el tema de la pandemia, el ASPO, el DISPO y toda esta cuestión hay algunas limitaciones, pero eventualmente ellos siempre atienden, y en el caso de una duda concreta se puede consultar y se puede evacuar esa duda directamente con el organismo de Contralor, para ya directamente hacer, por ejemplo, redactar el acta con todas las formalidades que sean necesarias para este caso concreto. Así que bueno, en principio eso es todo. Espero no haberlos aturdido con tanta información. La verdad es que trabajamos mucho en el contenido con todo el equipo y bueno, estaba un poco ansiosa, así que espero no haberlos atosigado. Cualquier cosa igual estamos a disposición, estamos en el grupo de Telegram y bueno, todo lo que quieran comentar a disposición. Bueno, Giselle, tenemos algunas preguntas. Genial. Tenemos la primera de todas, que lo hizo Juan, dice, ¿se debe hacer un acta de reunión de la gerencia donde se resuelve la convocatoria? Ahí estoy. A ver si entendí bien. Si la gerencia tiene que emitir un acta en la cual se resuelve convocar a la reunión de socios, ¿eso sería el supuesto? Sí, pareciera como que lo que consulta es, viste que en la sociedad anónima, el directorio, por ahí hace una analogía a eso. Bien, mira, en principio va a depender de cómo esté organizada la gerencia. Porque es posible que, por ejemplo, si la gerencia es unipersonal, no tenga un libro de actas y por ende no haya un libro en el cual asentar esa resolución. Con lo cual, en principio, habría que evaluar eso. Si fuera colegiada, entiendo que sí, que tendría que existir un acta en la cual se produce o se resuelve esa convocatoria. No sé si Cristian quiere opinar algo diferente al punto. No, para nada, está muy bien. Yo también sí, entiendo que es así claramente. Porque el artículo 73 es muy clarito, de lo que hay que elaborar actas de la reunión de los cuerpos colegiados. Y la gerencia plural conjunta o plural indistinta no es colegiada. Bien, perfecto. Siempre esta precisión técnica tan admirable del doctor D'Aliercia. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se debe publicar en el boletín oficial la convocatoria? En principio no. La convocatoria en las sociedades de responsabilidad limitada es por medio fehaciente. Normalmente no se por carta documento porque es el más práctico y el más conocido. En principio no rige esa formalidad, excepto que el estatuto eventualmente lo previera, que no es para nada frecuente. Perfecto. Bastaría con la notificación por carta documento al domicilio constituido por el socio en la sociedad, con lo cual es importantísimo mantener actualizado el domicilio para evitar que de buena o mala fe notifiquen a ese domicilio y por ahí no se mudó o lo que fuera, y en principio el gerente habría cumplido si notificó a ese domicilio constituido. Bien, perfecto. Acá Juan nos vuelve a hacer otra pregunta y dice, ¿puedo designar un gerente que no es socio en el contrato constitutivo? Sí, por supuesto.
no es un requisito de admisibilidad en ningún caso que sea socio. La realidad es que vemos que se da mucho en la práctica porque como son sociedades cerradas, sociedades de familia, terminan siendo más o menos las mismas personas, las dueñas, digamos, de alguna manera, las socias y las administradoras, pero no hay ninguna restricción, puede ser un tercero, de hecho pueden ser todos terceros, no hace falta que, aunque sea alguno de ellos, sea socio, así que hay absoluta libertad para eso. Bueno, excepto que el Estatuto Social hubiera previsto que algún gerente, por ejemplo, tenga que ser socio o que la designación de determinados gerentes sea esencial para la constitución de esa sociedad. Por eso lo fundamental siempre es primero ver el estatuto, porque como hay un amplio margen en la autonomía de la voluntad, se pueden dar situaciones diferentes en el caso concreto, y a veces uno se encuentra con estatutos medio chinescos o medio raros en los que el abogado se puso creativo, y bueno, se dan situaciones que por ahí uno no puede prever de antemano, ¿no? Bien, clarísimo. Acá Manuel nos vuelve a consultar, asumo que es Manuel quien consultó si la convocatoria podía ser por boletín oficial, repregunta, dice, ¿la publicación podría reemplazar la carta documento? En principio no, porque la notificación tiene que ser fehaciente, porque por eso es importante esto de que la sociedad es mixta, por ahí uno se pone medio técnico y no es la intención, ¿no? Pero esta es una de las cuestiones en las que es importante entender que es mixta. A la sociedad le interesa que los socios se enteren, no da lo mismo que se enteren o no se enteren. No es que, bueno, si ven la publicación de dictos bien y si no mala suerte. Acá todos los socios tienen que estar presentes, por lo menos notificados, no presentes, perdón. Entonces es importantísimo cumplir con la notificación fehaciente, sí, al domicilio y demás, pero tiene que ser cualquier mecanismo en el cual yo pueda tener como gerente, pueda dar fe, no fe, pero pueda acreditar que notifiqué debidamente, que puede ser que es otro medio que no sea la carta documento, como una notificación personal y que él me firme que se está notificando, o alguna clase de recurso electrónico o digital en el que pueda acreditar esa misma notificación, ¿no? Por ejemplo, bueno, ni hablar con firma digital, que tiene la misma validez que la firma holográfica, pero cualquier supuesto en el que yo pueda acreditar como gerente que notifiqué debidamente o de manera fehaciente al socio. No sé si eso responde a la pregunta o por ahí hablé tanto que la terminé complicando. Acá Lautaro, a colación de lo que estás comentando, dice, ¿están usando en la práctica los domicilios electrónicos para notificar vía mail? ¿A qué domicilio electrónico se refiere? Que se haya constituido, se haya establecido un régimen en particular en esa sociedad, un domicilio que sea una firma electrónica. Si quieren abrir el micrófono, bueno, no sé si se puede, pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Lautaro, Bueno, si nos hola, sí, me refería al correo electrónico. Sí. La notificación al correo electrónico sería... Claro, y a raíz de la modificación del Código Civil en torno al domicilio especial que puede ser electrónico. En principio, habría que ver si ese domicilio está constituido como si fuera un domicilio legal. En principio, no sería análogo, me parece. No sé si Cristian tiene una opinión diferente para suplir la carta documento por el mail. Yo lo que pienso es esto. En realidad, la ley lo resuelve de una manera sencilla y la modificación al Código Civil y Comercial podría aplicar o no según lo que diga el estatuto. Al socio hay que notificarlo al domicilio que tiene constituido. No, lo puse de los pies, tengo frío, pero después el cuerpo tengo caliente. Y ese domicilio que tiene constituido en el derecho de la sociedad es en principio el que figura en el acta constitutiva o el que notificó por un medio fehaciente después. Entonces, yo no es usual que en las actas constitutivas se incluya un correo electrónico. Entonces, por más que conozcan el correo electrónico, no sería esa la forma legal de notificación. Pienso sobre esta pregunta. A ver, ya que pensamos entre todos. ¿Qué pasaría si elaboramos un acta y decimos, por ejemplo, bueno, constituimos domicilio en msucercano@gmail.com y vos en el tuyo y Lautaro en el de él? En este caso, estaría constituido el domicilio y sería válido, digamos. No habría Tendría que ser inconveniente válido. Perfecto.
Bien, ¿alguna otra duda que haya surgido? En el chat no subieron ninguna más, así que creemos que no habría más dudas. Bárbaro. Bueno, Giselle, la verdad que buenísima la exposición, todo más que claro, y vamos a estar subiendo al link de Telegram este PowerPoint por los que consultaron, y no se olviden de completar la planilla de asistencia. Excelente. Le mando No sé si directamente Cristian, si querés- el PowerPoint a Cristian, así se lo envías a las chicas, así queda a disposición para lo que quieran. Igual estamos también en el Telegram nosotros, y bueno, el canal está abierto, el centro de investigación está abierto para todos, así que más que invitados y bienvenidos los que quieran participar, o consultar lo que no haya quedado claro. Bueno, bárbaro, entonces. Cristian, ¿algún cierre que quieras dar? No, nada, agradecer a todos los que asistieron, agradecer a Giselle, la verdad es que nos dio una muy buena clase, muy lindo el PowerPoint también, pero además muy buena clase en cuanto a su contenido, a la forma de expresarse, la solvencia de cómo habló, así que me parece que esto es muy bueno y bueno, seguiremos el miércoles que viene, Bien, hablando de responsabilidad. excelente. Quedan todos invitados para el miércoles que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los presentes también, estamos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias, Giselle. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.